Vamos a entrarle a este nuevo asunto que salió de la cabeza presidencial en uno de estos ataques de ocurrencias. Porque como se ha exhibido que en varias partes del sistema público de salud mexicana no tienen las medicinas necesarias para cubrir las recetas que se emiten, ¿no? Y luego, pues, diferentes reclamos que se ha dado, ¿no? De niños con cáncer, de algunas mujeres que también necesitan tratamiento, Eso ha desembocado en la ocurrencia del presidente de crear una super mega farmacia en la Ciudad de México para atender todas estas necesidades. Falta ver si eso llega a ser posible e incluso deseable como política pública. Vamos a hablar de este asunto con el doctor Jesús Felipe González Roldán, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y miembro del Cuerpo de Gobierno de la Federación Mundial de Sociedades de Salud Pública. Doctor, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, a tus órdenes, Carlos. Oye, doctor, la primera, pues ¿cómo ve este asunto, esta propuesta de que ya va empezando, ¿no? a tomar un poco más de forma? Quién sabe cuando esté lista, pero al final el tema de esta super mega farmacia de almacenes multinacionales con todas las medicinas del mundo. Mira, creo que aquí pudiera plantearse que puede ser una solución parcial a un problema en términos de distribución de medicamentos, pero el problema es más complejo que eso. Tiene que ver también con la adquisición oportuna de los medicamentos, con el tema de que se partió de una premisa falsa que se señalaba en el 2019, que el costo de distribución de los medicamentos andaba alrededor del 30-35%, cuando al final propios estudios de la Oficialía Mayor de Hacienda señalaban que iban entre de un 3 a un 5% del costo de medicamentos. Creo que aquí depende mucho cómo se quiera ver este almacén o cómo quiera que funcione y opere. Y el contar con un almacén grande de distribución te puede ayudar en términos de una logística, de una cadena de suministro que te permita dotar medicamentos de manera más ágil en algunos lugares o inclusive en algún caso en algún tipo de medicamentos que tienen poca escasa demanda en algunos puntos y que de repente se pudieran requerir. Creo que aquí lo más importante es que planteemos que los medicamentos tienen que estar en los centros de salud y en las clínicas de primer nivel donde se atiende el 95% de los padecimientos. Y creo que aquí la parte importante es que si se está planteando como una parte toral de una cadena de distribución, pues puede ser un planteamiento inicial lógico pensando en que luego tengas lugares de almacenamiento de tipo regional que te faciliten aún más la distribución oportuna y rápida de medicamentos. Es claro que hay medicamentos que señalamos que son esenciales o prioritarios que tienen que estar sí o sí en los centros de salud. Y te hablo de analgésicos, te hablo de antipiréticos, te hablo de antihistamínicos, te hablo de medicamentos contra las infecciones, antibióticos como tal, pero también te hablo de manera muy oportuna de biológicos, de vacunas que requerimos para todos los niños, para aplicarle todas las vacunas a todos los niños y niñas de este país como tal. Que estos almacenes tienen que contar con una red sólida también de almacenamiento en términos de medicamentos que requieran congelación o que requieran estar a temperaturas bajas, como lo hemos visto en el caso de algunos biológicos, como es la vacuna de COVID o la vacuna de influenza, y que si también se está pensando en que en estos almacenes se pueda estar como la parte de almacenamiento y distribuirlo. Y dos, la parte de logística es fundamental, y la parte de cómo va a ser el proceso de adquisición, donde tú puedas garantizar que a lo mejor X número de medicamentos que se te van a caducar, pues puedan ser cambiados o resurtidos en términos de las empresas farmacéuticas a las que les hayan sido adquiridos, ¿no? Entonces, es algo mucho más complejo de que lo que inicialmente decimos. Sí quiero señalarte que pudiera parecer una ocurrencia, pero el hecho de contar con almacenes de distribución, con un centro de acopio de medicamentos, pues puede partir para tratar de solucionar un problema añejo que traemos en el abasto oportuno de medicamentos a las más de 20,000 clínicas o centros de salud del país, y donde hay que pensar que en estas clínicas o centros de salud el 80% están en área rural.
Pues mira, doctor, personalmente yo al menos lo veo como tratando de curar una fractura con un curita. Porque desde antes, o sea, cuando estaba en 2019 que hiciste referencia al tema de, justo el tema, que se peleó, ¿no? Con esto, bueno, y vetó incluso por sus pistolas a través de un decreto creo que es de la Secretaría de Función Pública, que no le compraran a ciertos distribuidores porque pues así lo quiso Andrés, ¿no? Y a partir de ahí se fue dando diferentes eventos donde no se podían surtir el mismo nivel de recetas que se habían surtido desde antes. Y ellos solitos se dieron cuenta con este asunto de comprar las diferentes claves, los millones de claves que pide el IMSS y el ISSSTE para pues, poder cubrir no todo lo que ellos creen. Pues digo, se nota, ¿no? Y al final yo creo que esto, como digo, y luego tu opinión igual será muy valorada, y a lo mejor es contrastante con lo que yo digo, pero siento, y así al menos lo he notado con varias personas que he hablado, que es, de nuevo, tratar de curar una fractura con un curita. Fíjate, aquí la parte clave, y déjame comentarte que desde la parte ciudadana existe el OCAMIS, hay una página específica para todo esto de abasto de medicamentos, que se llama ocamis.org. La Sociedad Mexicana de Salud Pública forma parte de esto. Y uno de los documentos que se han desarrollado es cuál es la metodología para la elaboración de indicadores, porque lo que percibimos de manera inicial es la alta heterogeneidad que se manejan en las diferentes instituciones de salud en términos de la gran diversidad de medicamentos que una u otra institución compra y que muchas veces pues son diferentes entre instituciones como tal, y que eso te habla ya de entrada de una dificultad cuando tú quieres buscar una homogeneidad en términos de los tratamientos. ¿Qué quiero decir con esto? No es igual a lo mejor el tipo de analgésico que prioriza el Instituto de Seguridad Social y Servicio a los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, o el IMSS, o los servicios estatales de salud. No es lo mismo a lo mejor el tipo de medicamentos que requieren las unidades de primer nivel de atención, donde se atiende el 95% de los padecimientos, o de los medicamentos que requieren un segundo nivel de atención, o los hospitales de especialidad. Si tú quieres tener un abasto completo de medicamentos en un primer nivel de atención, pues con 160 claves podrías tenerlo. En un segundo nivel de atención con alrededor de 500 claves, pero ya en un tercer nivel sí te vas a entre 1.500 o 2.000 claves, que aparte son los medicamentos más caros. Sí, pues son los más nivel, especializados, ¿no? Los más especializados. Entonces, por eso te digo, tiene que ver mucho con qué tipo de orientación le vas a dar a este almacén, cómo lo vas a hacer operar. Creo que esta parte que se señalaba el día de hoy en términos de poder disponer de medicamentos que 24 horas estén en alguna parte del país, pues creo que eso en términos de intención es muy bueno. Ahora, en términos de la realidad operativa, pues es donde ya podríamos encontrar dificultades que se tienen que identificar y que se tiene que estar sujeto a una base muy clara. Y déjame decirte aquí que al final estás atendiendo con este almacén solo la parte de almacenamiento y distribución, pero tú tienes que ver con una adecuada planeación en los procesos de compra de los diferentes medicamentos. Tiene que ver también con que exista el recurso financiero disponible para la compra de medicamentos. Lo que hemos visto también es que ha bajado el financiamiento para la adquisición de medicamentos. Luego tiene que ver con los procesos de compra. Ya que tienes los procesos de compra, que los procesos de compra, la entrega oportuna, y hay que señalar que en muchos de estos procesos fallidos, donde por ejemplo el de la UNOPS, una de las quejas que señalaba Canifarma es que tenían los medicamentos pero que no tenían dónde almacenarlos. Tú recordarás que eso se decía y entonces se establecían los contratos con los laboratorios y a los laboratorios les tenían que decir, ay, resguárdame el medicamento. Y luego lo que pasaba también es que el medicamento se caducaba en los almacenes de los propios laboratorios. Y esta parte de distribución es clave. Pero eso de que yo tenga medicamentos en almacenes a la distribución es otro tema. ¿Dónde lo vimos? Vacunación anti-COVID. Recuérdate cuántas millones de vacunas, ¿no?, estaban en almacenes y no en los puestos de vacunación, donde la mejor vacuna era la que estaba aplicada en una persona y no que estaba almacenada, ¿no? Luego eso nos llevó
a la caducidad de varias de las vacunas, de las diferentes vacunas o de lotes de vacunas de COVID de manera tal. Y otro tema fundamental aquí tiene que ver con la farmacovigilancia, que el medicamento que ya almacenaste lo conserves en adecuadas condiciones para que luego cuando se le aplique a un paciente no tenga una reacción adversa o una reacción de rechazo, etcétera. Y por ende, tienes que tener un buen sistema de farmacovigilancia que te permite identificar qué medicamento le administraste a un paciente, de qué lote, de qué fecha de producción, de qué fecha de caducidad y de qué laboratorio pertenece como tal. Claro. Entonces, todo el asunto de la trazabilidad, ¿no? Que es súper importante para pues digo, cualquier tipo que se vaya a ingerir, ¿no? O tener un tipo de consumo humano. Doctor Jesús Felipe González Roldán, siempre un absoluto placer. Muchas gracias y fuerte abrazo. Cuantas veces quieras, Carlos, a tus órdenes. Muchas gracias. Abrazo.